con el personal técnico de la Dirección de Vialidad para analizar este punto. ¿Qué antecedentes existen previas a la adjudicación en materia del desarrollo del manual de carreteras con, en este caso, el licitante o el adjudicatario de esta concesión? Porque no existía la sociedad concesionaria. ¿Existe, en el fondo, ustedes tienen algún antecedente en materia del conocimiento que se tenía por esta concesionaria de la modificación del manual de carreteras con las características que finalmente fue aprobado? Sí, la verdad es que me llama la atención la consulta porque, de hecho, el Ministerio no puede tener relación directa con los concesionarios previo a un proceso de licitación. O sea, por eso existe este procedimiento de consulta y respuesta en que previamente el Estado lo que hace es publicar las bases de licitación, las sociedades concesionarias, los consorcios, los que van a ser las sociedades concesionarias o los licitantes, estudian estas bases de licitación y en base a esos antecedentes ellos estudian el proyecto. Y lo que señalaba Pablo es que el mismo grupo licitante tiene la obligación de ir a terreno, tiene la obligación de consultar y ver qué factores le pueden afectar dentro de su oferta técnica. Por lo tanto, que el Ministerio de Obras Públicas tenga conocimiento respecto de cuál es el grado de conocimiento que tenga la sociedad concesionaria, la verdad es que no. Lo que pasa es que a lo mejor la pregunta es para la gente de vialidad, porque en realidad la está referida al proceso de elaboración del manual de carretera. En materia de la elaboración del manual de carreteras, este panel lo que pudo constatar es que existe cierto nivel informal, pero no oficial, o canales o vías oficiales de poder comunicar los procesos de elaboración de un manual de carreteras. Pero sí existe cierto nivel de sociabilización del contenido que se está elaborando para la modificación del manual. Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene que ver con la construcción de una potencial previsibilidad para el concesionario en este caso. Entonces, por eso, respecto de la previsibilidad, lo que de hecho se discutió en la discrepancia anterior, incluso, era respecto de la periodicidad en que se generan estos cambios en el manual de carretera y que efectivamente existe esta sociabilización, en el fondo, porque no son normas arbitrarias que se van a modificar y decir, ya queremos el letrero de 3x3, no, sino que existe un estudio detrás y por eso que existe un organismo técnico el cual va estudiando las características de la seguridad vial, las normas internacionales y van aplicando esas normas al manual de carretera chileno. Ahora, respecto de si nosotros teníamos conocimiento, como fue la pregunta específica, respecto si esta concesión tuvo información previa, la verdad es que no. Gracias. Y lo último, que es para el personal de vialidad, y en realidad puede ser tal vez una solicitud adicional que puedan trabajar con más tiempo después, pero me gustaría saber de manera general si es que el anexo 3, que está contenido en las bases de licitación del puente industrial de Concepción, son aplicables en materia de precios unitarios a esta concesión, ¿o no? Bueno, una ley de corrección, nosotros somos de la coordinación de concesiones. Nada en perdón. contra de la división de vialidad, pero que la vez para pasada aclarar. parece que tuvieron más presencia. Cada proyecto, cada contrato se analiza según su mérito. Se puede buscar alguna comparación, no es malo, a menudo se hace cuando se determinan los precios unitarios de cada contrato y como están en la zona pudiera tener alguna equivalencia por ser de zona relativamente cercana. Pudiera, pero no tienen por qué ser iguales, ¿no? Catalina Binder. Ahí soy ya, sí. Bueno, a los abogados, considerando que las normativas digamos, se dictan para ser aplicadas y en relación a la previsibilidad, yo quisiera que compartieran un poco la reflexión acerca de, en el contexto que estamos hablando y para la concesión, ¿cuándo un acto de autoridad sería imprevisible entonces? ¿Cuándo podría ser considerado a la luz de la ley de concesiones y considerando todo lo que ustedes han sostenido anteriormente, cuándo podría ser considerado un acto de autoridad imprevisible? Porque sabemos que está la autoridad ejerciendo su facultad de regular, establecer estándares técnicos, etcétera. Pero ¿cuándo podría considerarse imprevisible en términos generales?
Mire, la verdad que nosotros hemos circunscrito nuestro análisis al caso particular de esta discrepancia. Por lo tanto, nuestro análisis respecto a la previsibilidad que tiene el cambio en materia de manual de carreteras y manual de señales del tránsito. El manual de carreteras, como les decía, es un hecho público y notorio, está publicado en la página, o sea, no es necesario ser una sociedad concesionaria o alguna empresa que se dedique a la actividad de ejecución de obras en infraestructura vial pública, para saber que se actualiza. Por lo tanto, lo que nosotros estamos sosteniendo es que en este caso particular, esos dos elementos normativos con mayor frecuencia del manual de carretera se salen de la hipótesis, porque este no es un acto aislado de una autoridad que tenía una normativa vigente por mucho tiempo y que después hace una irrupción o un cambio en el sentido de la normativa, sino que es una autoridad que constantemente está cambiando su normativa y ajustándola a parámetros técnicos, actualizándola. Por lo tanto, ahí obviamente que la previsibilidad es mucho mayor, porque es algo constante en el sistema. Obviamente el consorcio que tiene esta concesión no es la primera obra pública que construye y normalmente están con varias obras en ejecución, por lo tanto tiene contacto con este mundo y con esta dimensión de la modificación del manual de carretera. Pero, y aclarando un tema, nosotros aquí lo que hemos planteado desde el punto de vista del contrato es que no puede dejar de verse que aquí la concesionaria asumió voluntariamente una obligación, que era realizar los proyectos de acuerdo a la normativa vigente y de acuerdo a la edición del manual de carreteras vigente a esa época. Por lo tanto, si ellos asumieron una obligación, el razonamiento lógico que yo tengo que hacer si asumo una obligación es que tengo que estar en condiciones de cumplirla y velar por recabar toda la información que me permita cumplirla. Y nadie impedía que ellos pudieran hacer una consulta directamente a la Dirección de Vialidad, teniendo en cuenta que este manual sufre regularmente modificaciones, para ver si había una modificación en trámite y a lo mejor recabar información de la entidad de esa modificación, para ver si iban a estar en condiciones de poder responder a esa obligación que imponía la base de licitación. Clarifique, por favor, cómo una consulta directa a la Dirección de Vialidad cuando estamos dentro de un proceso de licitación y el abogado dice que hay una normativa, hay un procedimiento formal de consulta en el proceso de licitación. Entonces usted ha repetido varias veces, ¿cómo puede un licitante hacer una consulta directa a la Dirección de Vialidad cuando está enmarcado dentro de un proceso de licitación? Son facultades distintas, ¿no? Lo que pasa es que son facultades distintas. O sea, existe ciertamente el proceso de licitación y consulta y respuesta, pero también está la obligación, y como se señaló en la presentación, del concesionario de tomar conocimiento en terreno, y se señala así, en terreno y con las demás autoridades que pudiesen afectar a su oferta técnica. O sea, son elementos distintos con los que cuenta el concesionario para poder tomar el mayor conocimiento posible para poder presentar esta oferta. No debemos olvidar que acá mismo se dijo que la sociedad concesionaria era expertos en el tema. Por lo tanto, un experto en el tema debiera considerar que se puede modificar el manual de carretera y la norma de señalización de tránsito. Respondiendo a la pregunta anterior respecto a la previsibilidad, con temor a equivocarme, esa es la verdad, con temor a equivocarme, pero si queremos ir al caso puntual, me parece que una de las modificaciones que podríamos considerar, lo digo a título personal, puede ser la modificación de la normativa sísmica en el caso de los enlaces que se produjo. En caso de cambios de esa envergadura, cuando no hay un proceso constante de modificación, sino que fue generado a raíz del terremoto, sí se genera este cambio a raíz de un hecho totalmente imprevisible como fue el terremoto. Y ahí se generan estos cambios normativos que pudiese ser considerados como dentro de esta hipótesis del artículo 19. Por eso lo digo a título personal, pero podría ser la respuesta a su pregunta. Sí, gracias. Y tengo otra consulta relacionada con lo que estamos hablando. Se ha respondido y se ha preguntado en parte, pero quisiera insistir porque a mí no me queda tan claro. En relación al proceso de creación o de actualización del manual de carretera, se hace mención en las bases de licitación efectivamente en el 221 y se distingue versión vigente de actualizaciones. Se hace la distinción, he oído esa diferenciación antes y quisiera que me pudieran explicar para entender, porque creo que es bien relevante, entender este proceso continuo de revisión y actualización de
una versión nueva vigente. Es una mera recopilación de todas estas actualizaciones que se van haciendo poco a poco, o una nueva versión vigente implica un cambio más sustantivo. Hay alguna, estoy aludiendo al proceso, no al fondo, pero al proceso de cómo y cuál es esta diferencia, porque se denomina en forma distinguiéndolas, digamos. Para efectos prácticos, desde el punto de vista técnico, actualizaciones equivalentes a una versión vigente. Basta con que aparezca una actualización mañana y ahí eso yo lo considero la versión vigente con esa actualización incluida. No hacemos diferencia desde el punto de vista práctico. Ya, o sea que las actualizaciones que se mencionan en algunos casos no son resoluciones que generan una nueva versión del manual. O sea, la manual el manual de carreteras del 2010 no tuvo ninguna modificación hasta el 2012. Pudo haberla tenido. Pudo haber tenido actualizaciones puntuales. Ahora, estrictamente cómo se configura la denominación de versión vigente, lo desconozco si la Dirección de Vialidad va sacando cada cierto tiempo una nueva versión actualizada con todas las actualizaciones que hubo en un periodo. Puede ser. Pero, le insisto, para efectos prácticos nosotros consideramos que cada actualización va poniendo en vigencia un nuevo manual. Y entonces todas estas modificaciones que nos traen aquí en relación al manual de carreteras fueron efectuadas justamente en la versión que entró en vigencia en abril del 2012, ¿cierto? Claro, hubo un periodo de desarrollo ahí de esas actualizaciones, pero se refundieron en ese momento. También ignoro, porque a ver si estoy respondiendo a su pregunta o duda, de si hubo publicaciones parciales de esas modificaciones. Esa es mi pregunta. No lo ignoro, tendría que revisarlo. Si anteriormente ocurrieron en forma de actualizaciones, la entrega de información respecto de estas materias y ahí se refundió esa información en la versión del 2012. No es importantísimo tener esa claridad. Claro. Yo le agradecería si nos pudieran enviar esa información, porque creo que es bien relevante tenerla. Gracias. Sí, claro que sí. Marcela, ¿tiene una consulta? Ronald, ¿sí? Y un tema muy limitado y una petición. La primera es, mencionó el estudio de ingeniería. Yo no tengo claro, y tal vez voy a responder, si el sobrecosto se refiere al sobrecosto que tuvo hacer el proyecto, realizar la señalización y todo lo demás con base al 2010 y después hacerlo con base al manual de carreteras 2012, o es alguna otra cosa lo que se está pidiendo como adicional del estudio de ingeniería. Porque yo entendía que era el hecho que había tenido, la empresa había tenido que hacer un estudio para el manual del 2010 y otro para el 2012 para ubicar los costos de los cambios, pero probablemente tal vez me equivoco. Y la segunda pregunta, la segunda es una petición, es simplemente si es posible que ustedes, tal como se lo solicitamos a la sociedad concesionaria, pudiera hacer un estudio de los costos de los distintos comparativos, digamos, de los distintos componentes de costo de la señalización bajo los dos estándares. Y nos pudieran hacer llegar. ¿Sería lo que presenta la sociedad concesionaria como diferencia? ¿No? UEFs de ese elemento que yo entendía que eran por haber tenido que hacer este estudio adicional para poder hacer la No. pero no es así. Eso se refiere a costos de señales que están valorizadas, digamos, a nuevos precios unitarios, que son señales que le pidió la Inspección Fiscal en el desarrollo de los proyectos de ingeniería de detalle para poder complementar su proyecto que está en desarrollo. Lo que yo entendí es que le solicitaron al concesionario que hiciera dos estudios, un estudio usando los estándares de 2010, otro estudio que hiciera con los estándares de 2012, para poder calcular la diferencia de costo. La pregunta es, cuando los 4.900 o 4.100 UF de diferencia... No se refiere a eso.
puede que no esté muy claro en la presentación, pero no, yo entiendo que no se refiere a un costo, digamos, por desarrollo de proyecto. Perfecto, porque usted mencionó que se debía a una cosa que tiene que ver con acceso a bicicletas y cosas por el estilo, o sea, algunas adecuaciones del proyecto. Claro. No era una petición extra de tipo totalmente distinto. Para complementar, sí, porque en el desarrollo del estudio, como cualquier otro, se detectan exigencias a analizar. Por ejemplo, si yo estudio un puente y el concesionario me presenta 2 sondajes, yo le digo, no, para revisártelo necesitas 3 y tienes que hacerme un tercero. En este caso había elementos adicionales que estudiar, pero por lo que veo el concesionario incluye también aquí la petición que se le hizo de estudiar en 2 versiones. Eso habría que revisarlo. ¿Una otra consulta? Yo quisiera hacer algunas consultas. En principio, la misma reflexión y análisis que hice